Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a este primer seminario de discusión analizando la sentencia C-433 del 2021, en el cual nos acompañarán dos invitados especiales, que es la doctora Soraya Pérez, el doctor Filipo Burgos y el taita Juan Moites. A continuación, le daremos intervención a la doctora Soraya Pérez, quien ella es, permítame un momento por favor, es abogada egresada de la Universidad Externa de Colombia, con maestría en análisis de conflictos políticos, económicos e internacionales contemporáneos y maestría en Derecho Público. Obtuvo su doctorado en Estudios Políticos que ofrece la Facultad de Finanzas, Gobiernos y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Su experiencia académica es la docencia con la Facultad de Derecho de la Universidad External y su experiencia laboral la obtuvo con el sector público por más de 7 años, con la Defensoría del Pueblo como asesora de la entidad defensora en Bogotá. A continuación, la doctora Soraya Pérez. Muchas gracias. Gracias por participar en este seminario de discusión del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Senado. Le doy el saludo especial a Juan Muelas, a Filipo, a la doctora Audrey de la Universidad, doctora de la Universidad de Rosario, la doctora Ana Castillo, que se encuentra de manera virtual, quien está haciendo una maestría del Departamento de Derecho Constitucional. Como lo anunció nuestra moderadora Xiomara, vamos a mirar esa sentencia C-433 del 21. Justamente hace un año, la Corte Constitucional nos puso invitación para emitir conceptos y la Universidad Externado emite su concepto del cual, y el Departamento Constitucional, del cual me voy a permitir hacer una lectura. Entonces, el presente escrito pretende apoyar la solicitud de declaración de constitucionalidad condicionada de la expresión indígenas contenida en el literal J del artículo 12 y en el literal B del parágrafo del artículo 26 de la ley 1861 de 2017, en el entendido que también incluye a los integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, comunidades náhuatl. En demanda de constitucionalidad de las normas de la referencia interpuesta por Rosa Mejía Caicedo, Adelmo Carabalí Rodallega, Ramiro Rodríguez Padilla, Jason Eduardo Palacio Robledo, Libardo José, Alisa Higuera y Juan Carlos Equino, en el sentido que la exención del servicio militar obligatorio y de la cuota de compensación militar concedida a los indígenas se extienda igualmente a las comunidades náhuatl, en la medida que estas acciones afirmativas también los deben cobijar a los integrantes por los siguientes motivos. El artículo 7 constitucional reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. La Ley 70 del 93 reconoce como grupo étnico a las comunidades negras, palenqueras y raizales. Y mediante el decreto 2557 del 6 de agosto del 2010, el Estado reconoce a los gitanos rum, tienen una identidad propia y mantienen una conciencia étnica particular. La comunidad náhuatl ha compartido una historia de invisibilización y de discriminación en razón a su raza, tanto como los indígenas. La decepción etnocultural de los indígenas contenida en la Ley 1861 del 2007, al beneficiar a un solo pueblo étnico, excluye del beneficio allí concedido de exención del servicio militar obligatorio y de la cuota de compensación militar a otros grupos humanos habitantes del territorio nacional, como las comunidades náhuatl. La Constitución colombiana es normativa y principalista que contempla una serie de derechos de carácter sustancial que obligan al intérprete su aplicación a través de la ponderación al decir de Carlos Bernal. Y se entiende así en la medida que una de las estrategias del Constituyente del 91 para dotar de eficacia transformadora a la nueva Carta fue reforzar su fuerza normativa, por lo cual no solo reconocieron muchos otros derechos,
los que se convierten en mandatos normativos y de optimización al desempleo. En este sentido, la emisión en 1991 de la Carta Política de los colombianos, imbuida en una corriente neoconstitucional, receptora de nuevos valores interpretativos, abre campos que construyen nuevas subjetividades de participación a sectores que les eran negadas en su propia histórica exclusión social y política. En consecuencia, al elevar a rango constitucional el carácter multiétnico, multicultural y multilingüístico de la población colombiana, la Constitución se inscribe en esta tendencia transformadora, donde no le cabe más que el intérprete, sino la efectivización y optimización de los contenidos de rango constitucional. Y es ahí donde se ha destacado el desempeño de la Corte Constitucional a través de los fallos de revisión, de tutela y de constitucionalidad, en la materialización del Estado Social de Derecho y en la ampliación democrática y en un aporte de superación del legado de la modernidad caracterizado por el estadocentrismo, individualismo, rigidez normativa, excesiva homogeneidad, es decir, todos criollos o bien todos mestizos, dejando por fuera de la comunidad política grupos humanos muy representativos. Ahora, en el entendido que la población colombiana se conforma desde la diversidad étnica y cultural, se estimó alrededor de 49.660.000 habitantes para el 2018, donde la población negra, afrodescendiente, raizal y palentera comparten 4.671.160 habitantes de la población total nacional. La gitana en el país 2.649 y la población que se autorreconoció como indígena 1.905.617 personas. Siendo así, no es darle generar espacios de exclusión de beneficios para unos y no para otros, como evidencia la ley 1861 de 2017. Esta omisión relativa, como se argumenta al hilo de la demanda cuando anota que existe un deber específico impuesto directamente por el constituyente al legislador que resulta omitido por los casos excluidos o por la inclusión del elemento o ingrediente normativo del que carece la norma, por cuanto se evidencia que no se cobijó a otros grupos étnicos minoritarios que hacen parte de la población colombiana, amparados desde los principios fundamentales constitucionales de diversidad étnica y cultural, lo que permite al intérprete judicial elaborar una argumentación razonada y justificada donde se ha generado una discriminación y exclusión a los nada. De manera que los derechos de las comunidades étnicamente referenciadas pasan a incidir en la justificación de las sentencias como elementos de validez al resolver casos en particular, acorde a los derechos que están positivizados y esparcidos en todo el texto constitucional y los recogidos dentro del bloque de constitucionalidad, al reconocerse el convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad y que la Corte Constitucional trae en su aplicabilidad en diferentes pronunciamientos. Consecuente, la Honorable Corte Constitucional, al pronunciarse sobre las omisiones legislativas de carácter relativo, como las planteadas por los accionantes, subsanaría y o corregiría ese espacio de indefinición que trae consecuencias jurídicas a los miembros de las comunidades NAR, los que son tratados de manera desigual frente al trato dado a los indígenas que se benefician de la extensión del servicio militar obligatorio y de la cuota de compensación familiar. Ya en el estudio, la Corte Constitucional, en su objeto, pues lo declaró así competente para su estudio y su objeto, pues serán las normas así demandadas para que se declare esta exceptibilidad condicionada. La Sala de Plano no reconoce que deba ser objeto de estudio
el reconocimiento de la exención a las comunidades campesinas y gitanas, porque no se solicitó así en la demanda y porque no se demostró en ella alguna situación grave de afectación de estos derechos a estas comunidades y porque oficiosamente no lo puede asumir acorde al trámite formal de la ley. De manera que quedaron por fuera de este estudio. Y reconoce que las comunidades negras se dividen en tres grupos étnicos: raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, los palenqueros de San Basilio, los negros, mulatos, afrodescendientes y afrodescendientes y afrocolombianos. De manera que la Corte entra a estudiar esa exigibilidad condicionada y así procede en el entendido que la misma Corte Constitucional superó la tesis rigurosa de estudio de las acciones de constitucionalidad, en el sentido que en este caso no existe una norma con qué comparar. Entonces, al no existir esa norma, pues debe existir unos razonamientos, una mayor argumentación de parte de los demandantes, los cuales así se consideran que se presentó un escrito razonado acorde a esa discriminación o a esa misión que el legislador no tuvo en cuenta al elaborar la ley. Lo que se argumentó y entró a ser objeto de estudio ante esta omisión del legislador en esta ley. De ahí que pues, se solicitaba esta executividad condicional y así fue declarada frente al término indígenas, porque si se declarara la inconstitucionalidad, pues se dejaba sin beneficio a los indígenas de esta acción afirmativa que tienen de no prestar el servicio militar y de la exención del pago de este servicio compensatorio. Entonces, no podría dejarse declararse una inexequibilidad que dejara por fuera de esa acción afirmativa y que regularía que tampoco la tendrían las comunidades nada. Entonces, es una sentencia de alto reconocimiento de la interculturalidad y de los derechos de las comunidades indígenas. Pero por nosotros allí, le doy la palabra a nuestro querido y apreciado Juan Muelas, quien nos acompaña. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial a todos los presentes, tanto virtual como de forma presencial. Yo creo que el tema que nos trae a hacer el análisis, la discusión o las objeciones que correspondan son importantísimas. ¿Sí? Que ha sido siempre una de las normas muy cuestionadas, porque desde que se constituyó o se instituyeron las normas aquí en Colombia, se ha obligado a la prestación de cierto tipo de servicios y de carácter obligatorio. ¿Sí? Esto no es nuevo, esto desde la colonia, digámoslo así. Simón Bolívar, Santander, ellos también reclutaban casi que forzosamente. Los pueblos originarios, sobre todo la juventud y muchos mayores, fueron cautivados con ese propósito guerrerista de combatir, donde se hacían falsas promesas de liberarse del enemigo, de los contradictores, pero son los indígenas, los pueblos, la gente humilde, incluidos los afrodescendientes, los campesinos, que nunca dimos resultados que nos favorecieran. Fue una lucha donde nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestra gente estuvo allá, pero a la final murieron y no hubo una atención que se prometía. Y eso es hasta hoy. Y los pobres somos los que ponemos los muertos, los pobres entre pobres nos enfrentamos. ¿Sí? Entonces, si la norma lo obliga, pues a veces lo reclutan. A veces por la falta de oportunidades nuestros jóvenes también se van de las comunidades. En primer lugar, y el territorio, el resguardo, existe una estrechez espacial donde no puedan trabajar dignamente, donde no puedan construir y desarrollar su modo de vida identitario, pues es difícil, ¿no? Entonces,
se les vuelve atractivo ir al ejército, ir a la policía, vincularse de cierta forma, porque aparentemente hay ciertas ventajas. Por ejemplo, la jubilación, que es muy temprana ante otras funciones o profesiones. No sé si eso efectivamente, cuando haya la pensión, eso se cumpla o no, pero pareciera ser que hay dudas al respecto, ¿sí? Entonces es la falta de oportunidades y la presentación atractiva de que hay que defender la patria es una situación complicada, ¿sí? Ante esa falta de oportunidades, que el Estado es lo que ofrece, lo que acabo de mencionar, hay otra serie de tipos de reclutamiento. Los jóvenes están en riesgo, los reclutan los diferentes grupos armados de cualquier tendencia ideológica, paramilitares, tipos de guerrilla, hasta digamos aquí entre comillas, las sectas religiosas. ¿Sí? Eso no está bien, porque todo esto va en detrimento de nuestro modo de vida, de nuestras particularidades identitarias. ¿Sí? El reclutamiento también con el engaño de las ideologías políticas con nuestra gente, plantearle cosas que no son nuestras, muy ajenas, y nos ponen también a luchar, a confrontar, y si no se vence ideológica o políticamente, pues entonces los vinculan a los distintos grupos armados, y es la guerra que hoy existe aquí en Colombia. A falta de dignidad o de identidad, pues hemos también caído en eso. Me refiero al debilitamiento de la identidad. Lógicamente, nosotros somos resultado de un proceso de 3 tiempos, digámoslo así. Uno, lo ancestral, que el modo de vida era mucho más intacto, con mucha fortaleza, con mayor identidad y fuerza en el modo de vida. En la colonia, pues aflora esta serie de situaciones que son recientes, las normatividades, y no solamente en torno a la prestación del servicio militar, el despojo de las tierras. El despojo de las tierras pues obliga al desplazamiento y a vincularse a algún actor que muestre algún elemento atractivo, y es parte de las dificultades que tenemos. Por otro lado, si nosotros no prestamos servicio militar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque también nos dicen que es obligatorio. Pues los pueblos indígenas, en nuestro modo de vida, también existe una organización propia y que tiene distintas figuras, distintas denominaciones, y allá también nosotros prestamos servicio comunitario e identitario, ¿sí? Mucho más cercano, mucho más coherente. No es con el fin de ir a combatir o coger un arma, sino para enseñar a trabajar, para educar, para cuidar el territorio, para ayudar a transmitir conocimientos a las familias, ¿sí? En una amiga, por ejemplo, los jóvenes ayudan mucho en ese sentido, a reorientar a sus compañeros que también son jóvenes, ¿sí? Y existen distintas denominaciones. La más reciente, que en castellano está puesta, que es la Guardia Indígena. Antiguamente estaban los chasquis. En la sierra uno escucha en el pueblo aráhuaco los semaneros. Y también, en nuestro caso, pues, los tatas de mensajería, ¿sí? No solamente cumplir el papel de mensajero, sino que van y ayudan a ese proceso de cuidado del espacio de vida, sus componentes y de su identidad, ¿sí? De todas formas, hay una serie de contradicciones. Seguramente ahora habrá que volver a normatizar en torno al servicio comunitario e identitario de los pueblos, porque eso seguramente no está establecido así como se plantea en la norma de exención del servicio militar. Habrá que seguir pensando y desarrollando. En torno a la acreditación, que el Ministerio del Interior es quien debe acreditar, pero eso no siempre ocurre. Por ejemplo, yo no aparezco, no estoy registrado en el Ministerio del Interior. Entonces uno dice, bueno, soy hijo de Lorenzo Muelas, que fue constituyente, que fue senador, un luchador de toda la vida, de más de 50 años, y nosotros no aparecemos en el registro. Entonces el gobierno dirá que uno no es indígena. ¿Qué sucede ahí?
Muchos arracos jovencitos que vienen a estudiar aquí a la Universidad del Externado no aparecen registrados en el Ministerio del Interior, pero su autoridad, el Cabildo Gobernador y sus mamos certifican de que sí son arhuacos, y es fácil de probar eso. Visten, hablan su idioma, tienen sus particularidades y tampoco es tan necesario que el ministerio, y al ministerio siempre le va a quedar difícil, ¿cómo va a constatar? Al ministerio le llega una base de datos en Excel, ¿sí? Pero la evidencia más efectiva, más real, más seria, pues es la de sus propias autoridades. Pues coloco estos elementos ahí para la discusión, seguramente habrá que pensar mucho más allá, pero me parece importante la objeción que hacen los afrodescendientes, los raizales, incluso los campesinos también tienen que plantearlo. Muchos campesinos le tienen temor a que lo recluten, pero como los que hacen las batidas militares, tanto legales como ilegales, pues los tienen sometidos, los obligan. Y luego vienen las otras situaciones conflictivas. Y como ellos están armados y nuestra gente apenas tiene la herramienta de trabajo, la pala, el asadón, el bastón, es difícil. Entonces hay que hacer también avanzar en un proceso de educación que ayude a ese reconocimiento, a ese proceso como aquí se menciona mucho la diversidad. Hay que trabajar en ese sentido, orientar que las universidades también visibilicen esa multiculturalidad. Es lo que pienso humildemente desde aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Usted, muchas gracias. Les acaba de hablar el Taita Juan Bautista. Él es coordinador del programa de interacciones multiculturales de la Universidad Externado e Indígena MISEC del Cauca. A continuación doy paso a la doctora Ani Mercedes Castillo, quien es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia, maestranda en Derecho Constitucional de la misma Casa Madre, y cuenta con experiencia, como le indicábamos, en derechos humanos, principalmente en el sector público. Es personera municipal de Tumaco en 2016 hasta el septiembre del 2019 y fue asesora de Procuraduría General para el seguimiento del Acuerdo de Paz para la subregión Pacífico y Frontera Nariñense desde septiembre del 2019 hasta la fecha. Buenos días para todos y todas. En primer lugar, agradecer por la invitación al Departamento de Derecho Constitucional, a la doctora Soraya, Xiomara y... ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días, escuchamos. Ok, gracias por la invitación. Es siempre muy grato poder compartir este tipo de espacios. Quisiera realizar mi intervención manifestando que la sentencia C433 de 2021 pues me parece muy interesante. Digamos que es una sentencia donde uno puede observar un alto nivel de consenso de los diferentes intervinientes en el trámite del proceso, en el entendido de que los argumentos que fueron expuestos por los demandantes, principalmente los dos cargos que la Corte analiza en la sentencia, así como las intervenciones que se realizaron tanto por las universidades, incluida la Universidad Externado de Colombia, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo y demás intervinientes, por ejemplo, los procesos organizativos de las comunidades negras, afrocolombianas, que también tuvieron un rol bastante interesante en la intervención del trámite de la misma, pues está, digamos que nutrida una serie de argumentos muy importantes que permiten sustentar, digamos, la decisión que finalmente, adopta la Corte en el sentido de declarar la constitucionalidad, la exequibilidad, condicionada. Y es muy interesante en el sentido de que esto va muy en coherencia con los pronunciamientos y la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional ha venido construyendo desde hace varios años atrás a favor de los grupos NAR a nivel país. Sé que es una sigla que muy poco gusta a los movimientos afrocolombianos. Los utilizamos en ese escenario por fines académicos y para poder, digamos, sintetizar, pero
porque es útil, pero digamos que no es una sigla que agrade mucho, digamos, en los movimientos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros del país. Y en ese sentido quisiera realizar, digamos, una reflexión en el sentido de que uno observa de que existe un reconocimiento progresivo, casi que constante por parte de la Corte Constitucional frente al reconocimiento de los derechos individuales y colectivos a favor de estas comunidades a nivel país, y en contraposición se observa una situación de déficit de protección por parte de los órganos políticos, particularmente el Congreso de la República, y también en las intervenciones que se realizan por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia. Entonces ahí se miran posiciones encontradas que, digamos, sin llegar a ser concluyentes, sí pueden dar luces de unas posiciones que permiten la existencia todavía dentro del ordenamiento jurídico colombiano de leyes o de políticas públicas creadas por parte del Congreso de la República o del Gobierno Nacional, y donde uno mira ese déficit de protección, porque generalmente lo que ocurre es que estas medidas afirmativas se consagran a favor de las comunidades indígenas, pero no siempre, o la constante es que no se realizan a favor de las comunidades negras. Perdón. Y esta es una situación histórica que puede encontrar, digamos, sus orígenes desde el nacimiento del derecho constitucional en Colombia. Sabemos todos que a partir de 1851, con la reforma constitucional, la abolición formal de la esclavitud, pues empieza poco a poco y paulatinamente a reconocerse derechos a favor de la población negra en Colombia, y que llegamos a un punto, digamos, mucho más amplio de reconocimiento con la Constitución del 91. Pero si uno observa el desarrollo legislativo de las políticas públicas, perdón, y lo compara con la intervención que ha realizado la Corte, se encuentra que muchos de los reconocimientos y los avances en la materia son de carácter constitucional en el marco de la acción pública de constitucionalidad o de la acción de tutela en el marco, digamos, del escenario judicial y del activismo judicial que ha tenido la Corte. Esto es positivo en el sentido de que tenemos una Corte que es garantista y que protege derechos, pero también importante reflexionar si en el nivel de madurez constitucional y jurídico que tiene Colombia, luego de más de 30 años de esta constitución, si realmente los órganos políticos ya no deberían tener una línea mucho más clara frente a justamente ese deber de protección y de equiparación frente a medidas afirmativas que por sus condiciones o características pueden ser equiparables tanto a población afro o negra y a la población indígena. Personalmente considero que ya a este nivel, digamos, de desarrollo, donde hemos mirado una Corte que ha venido reconociendo garantías colectivas como consulta previa, donde hemos mirado reconocimiento de derechos en materias laborales, en materia de acceso a educación superior, igualdad y no discriminación en el marco del artículo 13, pues uno se esperaría que ya los órganos políticos fueran mucho más garantistas con respecto a la consagración de este tipo de disposiciones, y que no tuviese que llegarse a un escenario donde la comunidad tenga que llegar a interponer una acción de inconstitucionalidad para poder ver el reconocimiento de sus derechos en este sentido. Sobre todo porque la acción pública de inconstitucionalidad pues no es de oficio, y eso implica que si no existe, digamos, la presentación de la acción por parte de un colectivo, porque generalmente el nivel de exigibilidad para que pueda ser objeto de estudio de la Corte pues es bastante elevado, tiene un baremo, digamos, que no es muy fácil de surtir. eh, si no existe, digamos, esa acción, muy probablemente estas tipos de disposiciones legislativas o de políticas públicas no podrán tener la inclusión de la población afro. Entonces creo que ya a estas alturas deberíamos tener un desarrollo mucho más garantista en el marco de lo que la Constitución del 91 establece a favor de las comunidades negras. Ese sería el primer punto de reflexión que quisiera dejar sobre la mesa. Lo otro es que me parece que la Corte hace un análisis muy acertado. Se puede observar, digamos, el alto nivel de consenso también, porque es una sentencia que no tiene salvamentos ni aclaración de voto. Eso significa que pues, hubo un amplio nivel de consenso frente a la decisión final y frente a los argumentos que se analizaron. Y creo que particularmente frente a los dos cargos que analiza la Corte, en primer lugar, frente a la violación del principio de igualdad y la cláusula de no discriminación, que me parece que es el que termina teniendo un desarrollo mucho más interesante en la sentencia, pues existen algunos puntos o elementos importantes que se pudiesen revisar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el criterio de comparación
o patrón de igualdad, la Corte refiere que no está muy de acuerdo con los argumentos que se esgrimen en la formulación, digamos, de la demanda de inconstitucionalidad, en el sentido de que el punto de análisis debería ser la pertenencia o no a un grupo étnico. Digamos que son los elementos de fondo que uno encuentra que se esgrimen para efectos de que se considere pues que la medida que se estableció constituye una omisión legislativa de carácter relativa. Y digo que es complicado porque si bien la Corte dice que se debe más bien atender a los fines de la norma, y en eso creo que resulta pues coherente desde el punto de vista argumentativo, al decir posteriormente que el fin de la norma es proteger la identidad y la pervivencia misma de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, justamente porque al excluir o al sustraer a una persona de la comunidad que tiene un rol importante dentro de esa cosmovisión y dentro de esas prácticas ancestrales, está en riesgo la pervivencia misma del grupo, no solo de manera física, sino también cultural. Creo que estructura un argumento que desde algún punto o desde algún sentido puede ser falaz, en el sentido de que resulta difícil ubicarse en un plano donde una comunidad o un colectivo tenga ese modo de vida colectivo, ese rol colectivo y que no se trate de un grupo étnico. Entonces creo que justamente esa es una característica fundamental que tienen los grupos étnicos en el país, tanto las comunidades indígenas, las comunidades negras, y también creo que en ese sentido el grupo de los gitanos tienen estas mismas características. Entiendo que la Corte se limite, digamos, a la inclusión de estos últimos porque no se estructuró dentro de los cargos, digamos, no fueron incluidos, sino que esta discusión se incluye por parte de la Universidad Externado, por parte del Ministerio Público, pero creo que decir que no se observa de plano o prima facie una inconstitucionalidad que es evidente frente a la no inclusión también de los gitanos, genera o perpetúa este déficit de protección frente a unas características que se están reconociendo en el fallo a favor de las comunidades indígenas, a favor de las comunidades afrocolombianas o negras, y que también en mi concepto se pueden extender o se pueden observar de manera muy evidente frente a la población gitana. Y es que decir que existe un grupo étnico de las características o condiciones que existen en el país que no tengan ese rol, digamos, ese reconocimiento individual y colectivo de derechos donde cada integrante de su comunidad cumple un rol que en conjunto permite preservar la cultura, permite mantener esas dinámicas propias de identidad cultural de cada pueblo, pues resulta un poco desacertado. Entonces creo que en eso, sin desconocer las limitaciones formales que pudiesen existir frente al hecho de que la Corte se pronuncie frente a una situación particular que no fue expuesta por los accionantes en el marco de la acción de constitucionalidad, sí creo que es un análisis un poco que no es muy acertado en el sentido de que excluye a una población que cumple con cada uno de los criterios que la Corte estableció para determinar la omisión legislativa relativa con relación a la población afrocolombiana. Asimismo, estoy de acuerdo con el Taita Juan con respecto a los requisitos que se exigen para acreditar la condición de persona indígena o de persona afrocolombiana en el marco del rol que tiene el Ministerio del Interior. En la práctica hay muchísimas barreras para que la población indígena particularmente pueda obtener esos certificados, porque no se actualizan a tiempo estas bases de datos, y eso genera, digamos, toda una serie de barreras para que ellos puedan acceder a este tipo de medidas afirmativas. Y lógicamente también me parece que con el pronunciamiento que realiza la Corte al final de la sentencia con respecto a la población NAR, también se van a constituir a futuro muchísimas dificultades, sobre todo porque muy claramente lo dice, no estamos hablando de toda la población que pueda autorreconocerse como población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Se está exigiendo que sea población que sea certificada por la autoridad étnica, ya sea de consejos comunitarios o otro tipo de organizaciones reconocidas, digamos, en el marco del ordenamiento jurídico, y que básicamente son certificadas por el Ministerio del Interior. Y esto, digamos que si bien no es analizado a profundidad dentro del fallo, sí es un elemento importante a tener en cuenta, porque sucede lo que ha venido ocurriendo con otro tipo de medidas de esta naturaleza, y es que existe una diferenciación, digamos, entre quién es afrocolombiano, quién se considera afrocolombiano y negro, y quién efectivamente está en un territorio colectivo
o en un territorio ancestral con unas autoridades étnicas que pueden reconocer esta pertenencia étnica. Y entonces ahí se da una diferenciación entre dos personas que pueden ser incluso parte de la misma comunidad, que pueden ser incluso parte o tener un origen, una descendencia común, y que debido a su ubicación en determinados territorios reconocidos colectivamente con unas autoridades étnicas, digamos, formalmente establecidas o estatuidas, pueden llegar a acceder a la exoneración del servicio militar obligatorio y a la exoneración de la cuota que se debe, digamos, sufragar, y aquellas personas que teniendo unas condiciones y unas características muy similares, incluso iguales, pueden quedar excluidas de esto. Yo creo que la Corte desaprovecha en ese sentido una oportunidad muy importante para haber podido analizar y avanzar muchísimo más en ese sentido, porque si estamos observando en la práctica que se genera al interior de la misma población afrocolombiana y negra una estratificación y unas condiciones donde, pudiendo ser titulares de los mismos derechos por condiciones que pudiesen ser más formales que sustanciales, pues se genera exclusiones en el reconocimiento de derechos. Y finalmente, quisiera pues decir que el hecho de que, digamos que las intervenciones de quienes participaron en el proceso por parte de sociedad civil, Ministerio Público y la misma Corte hayan estado orientados justamente o hayan girado en torno al reconocimiento de la población NAR como sujetos especiales de derecho en el marco de ese proceso histórico donde se observa un claro déficit de protección constitucional, principalmente por parte de los órganos políticos, es muy relevante en el sentido de que, si bien, como lo dice la Corte, el criterio de equiparación no puede ser siempre que todas las medidas aplicables para las comunidades indígenas sean per se aplicables para la población NAR. Creo que sí, y así lo dijo, por ejemplo, la Corte en el auto 005 de 2009 en el marco de las comunidades afro, víctimas del conflicto armado. Al menos de manera inicial uno podría creer que cuando el argumento para poder establecer una medida afirmativa a favor de la población indígena esté justamente sustentada en esa identidad cultural y en esos factores de riesgo y de desprotección histórica que han tenido por ser grupos étnicos y grupos minoritarios, no desde el punto de vista cuantitativo, sino de las condiciones de discriminación histórica y estructural, creo que al menos desde una mirada inicial debe tenerse siempre presente que esa misma medida podría ser aplicable a la población negra afrocolombiana, esto sin desconocer que efectivamente en cada caso particular debe realizarse pues un análisis de las situaciones particulares o concretas, justamente para no llegar a subsumir y a desconocer, digamos, esas particularidades que justamente es lo que termina generando el reconocimiento de los diferentes grupos étnicos que existen en el país. Finalmente, así como nació o se profirió por parte del Congreso de la República esta ley 1861 de 2017 y se excluyó la población colombiana, uno pudiese realizar un análisis, digamos, muy por encima de muchísimas disposiciones que tienen el mismo contenido. Al punto que quiero llegar es que es muy útil la intervención de la Corte, es muy de avanzada en el marco del constitucionalismo transformador, del activismo que se reconoce a nivel nacional e internacional de la Corte, pero esto amerita una revisión mucho más estructural y de fondo, porque realmente lo que se esperaría es que a estas alturas del desarrollo constitucional del país no tenga que ser la Corte quien actúe en el marco de una acción pública de constitucionalidad o de tutela, sino que ya los órganos políticos, en el marco de unos derechos que ya se han reconocido en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, tanto a nivel interno como a nivel internacional, particularmente con el convenio 169 de la OIT, pues tengan la capacidad de poder hilar un poco más delgado y poder avanzar hacia expedir normas o leyes que ya en el marco de esa configuración, amplio margen de configuración legislativa que tiene el Congreso y también de estructuración de las políticas públicas por parte de los órganos políticos, pues estén llamados justamente a expedir normas que sean garantistas de los diferentes grupos étnicos, independientemente de que sean las comunidades indígenas, de que sean las comunidades NAR o la población gitana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ani. Ahora, a continuación, le voy a dar paso a la doctora Abdelkarina Mena Mosquera. Ella es abogada en Derecho de la Universidad del Rosario,
Cuenta con experiencia en derechos étnicos, colectivos de comunidades negras y propiedad intelectual. Es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y ha asesorado al Departamento Administrativo de la Función Pública, organizaciones internacionales de Suiza y Noruega, y la Defensoría del Pueblo. Buenos días a todos, todas y todos los que nos encontramos aquí. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el que habla de último siempre le toca recoger un poco las opiniones de sus compañeros de panel y en este caso coincido con las dos intervenciones anteriores y voy a partir por la última reflexión que acaba de hacer la doctora Annie y que tiene que ver por qué es la Corte Constitucional la que está en estas instancias haciendo este tipo de reflexiones o invitando a la institucionalidad a hacer ese tipo de reconocimiento. Yo creo que es muy importante sentar ese análisis, pero también poder reiterar, si no lo hace en estos momentos la Corte Constitucional, ¿quién lo haría? Entonces, esa es como la primera pregunta de la que partimos para poder analizar, digamos, el objeto de protección aquí, que ya lo mencionaron todos, que es la identidad étnica y cultural como una cuestión de identidad nacional reflejada a través de las comunidades negras, raizales, palenqueras, y es, digamos, ¿qué pasaría si no tuviéramos esta intervención o esta invitación al reconocimiento por parte de un cuerpo como la Corte Constitucional? Y aquí en este caso tenemos que reiterar, y es que la adecuación de una medida, como en el caso de la Ley 1861, que genera un trato diferenciado, no solo depende de que el trato sea en sí mismo adecuado, como es en este caso, sino que también depende de la limitación de sus beneficiarios, de que esta limitación sea adecuada. Entonces, un poco cuando vemos la intervención de los miembros de la fuerza pública, uno entiende cómo la institucionalidad aún no es familiar en comprender en dónde se viola la igualdad en este tipo de medidas. Y es que la violación de la igualdad puede darse porque el trato como tal es inadecuado, desproporcionado, a pesar de que la clasificación diseñada en este caso por el Congreso de la República sea correcta, y creo que aquí todos coincidimos, la norma es constitucional en la medida que protege, digamos, las condiciones y las particularidades de las comunidades indígenas, pero en otros casos, por el contrario, que es lo que estamos viendo aquí, la afectación de la igualdad, ¿sí?, proviene del motivo inverso, y es el trato inadecuado o desproporcionado de esta clasificación errónea que hace esta normatividad, porque en algunos casos, como ha ocurrido con algún antecedente de esta normatividad que justamente se impulsó, que fue la ley de monopolio rentístico, es decir, la normatividad es demasiado amplia o demasiado estrecha en el sentido de que puede otorgar un beneficio a quien no tiene derecho, o como en este caso, excluye a quien debería tenerlo. Entonces, yo creo que sí es muy importante que podamos partir de ese análisis, porque para muchos no es claro de dónde se viola el principio de igualdad, si de una u otra manera hay otros cuerpos y otros marcos que deberían incitar de manera directa a la institucionalidad a hacer este reconocimiento de las comunidades étnicas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. En ambos casos, ¿sí?, las medidas, digamos, son inadecuadas y por ende discriminatorias, ya que implican de una u otra manera un tratamiento diferenciado, ¿sí?, de una población que en este caso, como lo dice la Corte Constitucional, se encuentra en una situación idéntica a la población destinataria, que en este caso era la población indígena. Digamos que con esta lectura de esta sentencia, nosotros cuando interponíamos justamente la ley de monopolio rentístico que hacía esta misma diferenciación entre el conocimiento tradicional de las comunidades étnicas indígenas y el conocimiento tradicional de otras comunidades o de otros grupos, incluidas las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y las demás comunidades étnicas reconocidas en el país, entendíamos como gravísimos que hoy en día tuviéramos ese sistema administrativo operativo que hace esas distinciones, ¿sí? Y por eso creo que es importante en este tipo de espacio hablar de por qué se da
digamos, este trato diferenciado entre grupos étnicos que ya han sido reconocidos desde hace mucho tiempo, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel general, ¿sí? A nivel de nación y a nivel de la multiculturalidad y la pluricultural que se dice de un Estado como Colombia. Entonces, yo por eso parezco ser reiterativa en el tema de poder entender esa identidad cultural y qué significa, con las diferenciaciones que mencionaba Annie o que mencionaba nuestro compañero, y es que la identidad cultural se debe entender en principio como esa configuración de la capacidad que tiene un grupo de autoidentificarse como tal, ¿sí? Al extremo de identificarse con un solo nombre en todo y en cada uno de sus miembros. Y esto hay que sumarle también la perspectiva política que, digamos, que trae esta subjetividad étnica, digamos, étnica colectiva, que nos puede permitir a nosotros y al resto de la institucionalidad comprender desde el momento mismo en que una comunidad o pueblo, en este caso las comunidades afrodescendientes y las indígenas, están sometidas políticamente a una identidad culturalmente, digamos, del exterior, sufre una fisura que tiene un impacto directo, ¿sí?, en esa noción de identidad étnica nacional, pero no desde el punto de vista de la colectividad ni las individualidades, sino a nivel general. Y eso fue lo que precisamente la Corte ha querido evitar con estas sentencias, y son estos procesos de aculturación y de transculturación, digamos, por esta agresión exterior, y es decir, cuando una comunidad queda sujeta a la voluntad de la mayoría y por otro lado, cuando hay esta pérdida de la entidad cultural como consecuencia de esta transmisión de valores, y era un poco lo que decía nuestro compañero al principio. Entonces aquí creo que todos tenemos que ser honestos dentro del ámbito académico y del ámbito jurídico, y es que digamos, en Colombia es claro, y esta sentencia es un ejemplo más de que, digamos, que predomina la idea de lo indígena, ¿sí? Como paradigma para determinar los grupos étnicos, que era parte de lo que Annie decía hace un momento, ¿sí? Y por eso, digamos, aplaudo la aclaración de la sigla NAP, que nos gustan algunos movimientos precisamente porque se está tratando incluso con esta sigla de homologar las diferencias culturales, incluso que hay dentro de los mismos grupos. Entonces, digamos que tenemos que reconocer que a nivel del discurso jurídico, académico y político, digamos que nosotros todos nos hemos regido por la existencia de estos marcadores de diferencia, como lo lingüístico, como lo cultural, digamos, como han expresado las comunidades indígenas sus ciertas formas de vida comunitarias, tradicionales, territorializadas, ¿sí?, para poder determinar qué es un étnico en Colombia y qué tiene derecho a ser parte o a ser cobijada con estos cuerpos constitucionales que hacen referencia a la protección de la identidad étnica y cultural de un país, ¿sí? Las comunidades indígenas, a diferencia de las comunidades negras en Colombia, digamos, históricamente han tenido, digamos, una identidad institucional, ¿sí?, que las conecta con el Estado de alguna manera, digamos, y que esta identidad, una vez ya institucionalizada, les ha servido para legitimar con mayor facilidad los reclamos que ellos bien han venido a traer, y que merecemos dentro de todo este contexto de construcción de un país multiétnico y pluricultural. Y digamos que de una u otra manera, y ya lo mencionaba, desde esta perspectiva ha sido relativamente fácil para la estructura estatal, en principio, percibir a los indígenas como culturalmente distintos en una forma tal que no incluye ni aplica a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Entonces, digamos, incluso para establecer, y voy a retomar un poquito digamos, lo que ya ha mencionado incluso la Corte en muchas de sus sentencias, para establecer el origen étnico de las comunidades negras, incluso tuvieron que interactuar con la noción de indigeneidad, ¿sí?, y hacer una reclamación similar de la diferencia cultural con respecto al resto de Colombia. Y eso nos denota que
y a hoy, a 2021, la rigidez de la etnicidad en las estructuras jurídicas no coincide con las complejidades de la identidad en campo que encontramos, y era un poco lo que hace un momento Annie nos argumentaba sobre ese autorreconocimiento y autoidentificación dependiendo del contexto étnico del cual esté un joven afrodescendiente, negro, raizal o palenquero, ¿sí? Y esto de una u otra manera denota una restricción, ¿sí? Lo que uno llamaría al entendimiento real y verdadero de lo que llamamos el multiculturalismo, ¿sí? Y para las comunidades negras, palenqueras, raizales y afrodescendientes ha tenido impactos directos en la manera específica como hemos podido ejercer en la práctica derechos y lo hemos reflejado en derechos que todo mundo asemeja a las comunidades étnicas, como es el derecho al territorio, ¿sí? Vemos que para las comunidades negras afirmar la diferencia cultural a través de lazos históricos con África, por un lado, de una u otra manera, ¿sí? Ayuda a probar la distinción cultural en términos de indigeneidad, pero también de una u otra forma, y era lo que analizábamos no solo en esta sentencia, sino en las que ya les he referido, ha abierto ese espacio a la exclusión de la nación como si fueran las comunidades afrodescendientes extranjeras, es decir, la conceptualización de África como contenedor cultural de las comunidades afrodescendientes, que es una discusión que no es de ahora y que surgió antes de la Constitución de 1991, digamos que han sido incluso motivo para acusar a las comunidades afrodescendientes de no conservar la identidad cultural, ¿sí? Y esto ha traído hoy en día la delimitación de muchos derechos en comparación con las comunidades indígenas, ¿sí? El argumento puro, ¿sí? De la retención cultural que descansa en este caso sobre la conceptualización de la negritud que ubica a las comunidades negras en algún lugar distinto en África, o que se asume que las comunidades negras simplemente no tienen cultura, es lo que ha hecho difícil para la institucionalidad y en general para el Estado colombiano poder entender que las comunidades negras dentro de su contexto cultural, bien sea rural, territorial o el contexto urbano afrodescendiente, digamos, hace parte también de la construcción de vida diferenciada que tiene un país como Colombia, ¿sí? Y en este punto yo creo que hay que ser enfáticos a analizar esta sentencia porque esta idea de no cultura que parecería que ya está superada, ¿sí? Y que está de una u otra manera conectada a la cultura afrodescendiente en otro lugar, ha generado grandes dificultades para el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras como generadoras de cultura nacional. Y creo que esa es una discusión que ya debería estar superada, ya debería estar concebida en la academia, dentro de lo jurídico, dentro de lo político del Estado. Y en este sentido, la protección de las formas de vida a formas culturales, independientemente cómo se establezca este sujeto étnico, ¿sí? Debe cobrar importancia no solamente digamos, a nivel de nación, sino para la subsistencia misma de las comunidades. Y es que ha sido un proceso de invisibilización cultural que no solamente ha generado consecuencias como la invisibilización estadística en un censo, justificada por la falta de autorreconocimiento o de implementación de una pregunta a las comunidades en las cuales la carga negativa está del no autorreconocer, no reconocerse y no reconocer la responsabilidad del Estado al tener esta negación rotunda y reiterada y sistemática de lo que significa la cultura negra o el concepto de sujeto étnico negro colectivo a nivel de nación. Entonces uno aquí, digamos, yo ya para ir recogiendo y trayendo un marco de análisis porque, digamos, este tipo de sentencias de una u otra forma aportan, ¿sí?, al marco jurisprudencial y a la pedagogía institucional de cómo coincidir, digamos, un trato igualitario, pero dentro de las diferencias que tienen los grupos étnicos de manera adecuada y de manera conforme a la realidad de un país como Colombia. Porque en principio no podemos hablar, y era lo que decía la Corte Constitucional en sus consideraciones, y yo me centro en esto porque creo, y desde el punto de vista personal, es, digamos,
la parte más importante de la sentencia es que no se puede hablar, digamos, de una protección de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga en el plano constitucional una personería sustantiva a los diferentes grupos étnicos, incluidas las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, ¿sí? El reconocimiento aquí, en este caso, de la identidad cultural, en este caso de las comunidades negras, ¿sí? Constituye no solamente un reconocimiento del ordenamiento jurídico, sino que también está íntimamente ligado con los postulados constitucionales de entender realmente cuando hablamos de igualdad práctica, en el sentido de la inclusión de un sujeto étnico que también ha construido historia y que también ha construido país. Pareciera que, digamos, que el análisis, cuando uno habla de protección de la identidad étnica y cultural desde el sujeto étnico colectivo negro, fuera un análisis retórico, pero cuando hoy en día discutimos 2 millones de personas menos en un censo y entendemos que la institucionalidad lo naturaliza y piensa que es correcto a la hora de establecer algún tipo de medida o políticas públicas, nos damos cuenta que este tipo de análisis constitucional y de constitucionalidad condicionada de una u otra forma también sirve como pedagogía institucional, incluso dentro de la academia, así como el sistema administrativo. Entonces yo quisiera dejar por el momento mi intervención en este punto, agradeciendo una vez más esta invitación. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Andri. A continuación los dejaré para este cierre de intervención al doctor Filipo Burgos Guzmán. El doctor Filipo Guzmán es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y docente investigador de nuestra misma casa madre. Realizó diplomados en terminología jurídica, traducción de la Universidad de París, es especialista en Derecho Administrativo de esta misma universidad y es candidato en doctor de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, pues yo sí, pues agradezco a todos por esta invitación a intervenir frente a esta sentencia que me parece es trascendental en relación a dos puntos que me voy a referir más adelante, de los cuatro que voy a enunciar. Uno es la identidad, es definitivamente la identidad y el alcance de la diferencia que hace la Constitución respecto a las comunidades negras y a las comunidades indígenas. Ese yo creo que debe ser el centro de esta sentencia, luego de 30 o 30 años de Constitución, es una evolución inmensa lo que ha tenido la Corte Constitucional y la Constitución, su interpretación, para llegar a esta sentencia. Y hay que verla, yo creo, esta sentencia en esa evolución, ¿no es cierto? Y entonces debemos partir del principio que la Constitución sí hizo una diferenciación, parecería, de el negro y el indígena. Y eso tiene una razón histórica. La razón histórica tiene que ser parte de nuestra génesis como Estado. Nosotros nacimos como un Estado racista, realmente, porque cuando nosotros nacimos en las fiestas independentistas, el único reconocido era el indígena, en principio, pero el indígena temporalmente mientras se asimilaba. Y el negro fue segregado como esclavo. Y hay que tener claro que con la abolición de la esclavitud hay que leer el texto, porque la abolición de la esclavitud no fue gratuita, fue de cierta manera una expropiación, una expropiación de un ser humano, porque al esclavista se le pagó, ¿no es cierto? Y dentro de esa, y allí quedó en nuestra historia, para cortarla, realmente dos regímenes. El indígena, que tuvo un reconocimiento, ¿sí?, del Estado, y el negro, que se abolió la esclavitud, pero nunca más se volvió a mencionarlo a él, nunca, jamás. El legislador ni el constituyente se refirió a él. La Constitución toma
hace varias menciones sobre los indígenas en el texto y tiene un artículo fundamental que lo han citado, el séptimo de la diversidad étnica y cultural, y sobre los negros realmente existe solo el 55 transitorio, ¿no es cierto? El 55 transitorio. El 55 transitorio de la Constitución mete a las comunidades negras en un triángulo, y el triángulo son el Pacífico, el campo y los baldíos. Y parecería que esa es la visión que se tiene del negro en la Constitución del 91, y poco a poco la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, fue sacando al negro de esa visión de un hombre del río, de un hombre del Pacífico, de un hombre del campo, ¿de acuerdo? Y por eso es que hoy en día, cuando estamos hablando de esta sentencia, ya no solamente hablamos de ese hombre ubicado en ese espacio, sino ubicado en todo el país y expresado de diferentes maneras, no solamente el del Pacífico, sino el del Atlántico, porque ya se reconoció posteriormente el del Atlántico y posteriormente el de San Andrés y tal, y entonces existe una diversidad dentro de la misma comunidad negra, lo que estamos hablando aquí. Entonces, esta es como esa gran evolución que ha tenido ese concepto, pero la jurisprudencia, a los 10 años de la Constitución, se empezó a preguntar sobre el negro. ¿Quién es el negro? Y hay una sentencia fundamental que es la misma del Tratado de la OIT, pero del 2001, que es la C-169 del 2001, que a mí me parece una sentencia hito, donde vuelve al tema que aquí ustedes han mencionado, en el sentido que dice un momento, es que el tema de las comunidades negras no fue un reconocimiento por el color de piel, ni exclusivamente racial, es un reconocimiento cultural, ¿no es cierto? Es un reconocimiento cultural, y por eso, pues, donde se exprese la cultura negra, no, ¿sí?, entrarán los negros, ¿de acuerdo? Y en ese momento, por ejemplo, entraría una discusión que ya se había presentado sobre hombres blancos recreando la cultura negra, como sería el caso de los culimochos, y si los culimochos, ¿sí?, son negros o no, ¿no es cierto? Entonces, entonces viene esa sentencia, luego vienen muchas sentencias que tienen que ver con la consulta, el conflicto armado, la sentencia que ya manifestaban sobre el monopolio rentístico, en fin, una serie de sentencias que hacen que el régimen de los negros se asimile en cierta manera al régimen de los indígenas, como lo dijo muy claramente la Corte Constitucional en esa sentencia C-169 del 2001. Dijo, son parecidos, y deben asimilarse cuando sea pertinente, ¿de acuerdo? Y entonces, en este momento, la sentencia dentro de esa evolución que hemos planteado, esta sentencia tiene que ver mucho con la identidad. ¿Por qué con la identidad? Porque le reconoce el derecho a ser excluido del servicio militar, ¿sí?, y al pago de la compensación al hombre que se identifica como negro, ¿no es cierto? Pero el problema está cómo se identifica al hombre negro, ¿sí? Y entonces recuerden que las normas internacionales, el Tratado de la OIT, las normas nacionales establecen como un prototipo de hombre, y a partir del 2007, con las declaraciones de derechos humanos sobre indígenas y la declaración de OEA del 2016, ya desaparece esa definición de un tercero sobre quién es indígena o de quién se debe ser entendido como de un grupo étnico o un negro, ¿no es cierto? Viene el autorreconocimiento como uno de los principios trascendentales para identificar a un miembro de una comunidad. Pero entonces aquí tendríamos que entrar a revisar un decreto, que es el decreto 762 de 2020, que está referido en la sentencia, de cómo se acredita ser negro. Y lo paradójico
y los invito a que revisen esa, es una resolución, perdón, resolución 762 del 2020. Esa resolución exige, lo primero es que el miembro que quiere ser de la comunidad, que quiere ser reconocido como de la comunidad negra, tiene que enviar una foto, perdón, una copia de su cédula a color, para identificar si es de color negro o no. Y lo dice, no sé quién fue, el que hace en los considerandos que es necesaria esa identificación. Cuando vuelvo y les digo, hace años se salió del tema de la piel. Es muy importante la piel. Nuestras intervenientes, por supuesto, es muy difícil uno negar de prima facie que vienen de raza negra, ¿no es cierto? Porque la llevan en sí, pero no necesariamente es el color de piel, ¿no es cierto? Sino es la vida cultural lo que se trata de resaltar, ¿de acuerdo? Pero los dejo para que ustedes lo revisen y, bueno, el registro civil de nacimiento, y con el registro civil de nacimiento, pues claro, el Ministerio del Interior va a su base de datos, identifica si la persona de la comunidad está registrada o no, o sus familiares están registrados o no como negros. ¿De acuerdo? Listo. Y la sentencia también solicita o establece un requisito adicional, que es que el Consejo Comunitario pues certifique la pertenencia de esa persona a esa comunidad, ¿no es cierto? Esos serían como los requisitos, y yo creo que esa habilitación de las comunidades es muy importante, porque la habilitación de la comunidad hace que no lo dejen a las autoridades administrativas solas, porque las autoridades administrativas solas tienden siempre a negar el derecho de una persona si no está ubicada en un territorio específico. Si hablamos de los indígenas, siempre que un indígena está por fuera, lo niega. ¿Sí? Y yo creo que igual sería con el de la comunidad negra. Y más aún, ¿qué tal si el de la comunidad negra la foto no le da? Pues también, y es que el mismo decreto dice que si de la foto no sale que es de comunidad negra, pues entonces le exige otra serie de requisitos. Entonces, yo creo que con esas exigencias que tiene la administración, el problema de hacer efectivo ese derecho de la exclusión al servicio militar va a ser complejo, ¿ya? Porque la reglamentación me parece que no es pertinente, ¿no es cierto? Y aquí volvería a mi punto de cierre, ¿no es cierto?, de los que quería plantear. ¿El punto de cierre cuál es? El punto de cierre está en el hecho que existe un reconocimiento real a las comunidades de autoidentificarse, y le da valor a esa autoidentificación y como un acto administrativo que son una autoridad. Y aquí vendría a una reflexión sobre las diferencias que hizo expresamente la Constitución, no por omisión, sino expresamente la Constitución, entre indígenas y negros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Jurisdicción y territorio. ¿De acuerdo? Porque hasta ahora, de la evolución que nosotros hemos podido ver, la Corte se ha aproximado a omisiones que ha tenido el legislador, pero a omisiones que tuvo el constituyente cuando... No, el constituyente no, porque hubo manifestaciones expresas sobre el territorio y sobre la jurisdicción indígena. ¿De acuerdo? Y sobre eso yo creo que la Corte Constitucional debe tender a pronunciarse. ¿Cuál es realmente el alcance del reconocimiento del territorio negro e indígena y cómo se diferencia? ¿Cuál es el reconocimiento real de las comunidades negras e indígenas, ¿de acuerdo?, respecto a la ley nacional, el poderse apartar, el valor de sus autoridades, el valor de sus leyes, en fin, ¿de acuerdo? Y lo que les digo, y es que
cuando hacemos el punto de comparación, para cerrar, pues cierro porque no quiero extenderme mucho, está en el hecho que los indígenas este tema lo han venido recreando hace muchos años por el mismo reconocimiento que le hizo el Estado, pero los otros pudieron estar acallados porque debieron plantearse a partir de la abolición de la esclavitud, porque el negro fue asimilado como blanco y el negro debió pasar por blanco para ser reconocido. Y hay un texto que a mí me impactó cuando empecé con estos temas, que es el de Elizabeth Kunin. Elizabeth Kunin con doble N, es una tesis que ella, identidad a flor de piel. Y en identidad a flor de piel, ella en el 90 se preguntaba sobre los negros del Atlántico. ¿Sí? Decía, ¿por qué acá? ¿Por qué acá hay negros y la Constitución o no los ve la nación? Ya hoy en día los vemos, pero es todo un proceso de evolución que es corto, de 30 años. El indígena ha sido visto siempre, o sea, desde siempre fue visto. Entonces, en este momento, por todo esto, es que poco a poco se han ido asimilando, se han ido homogeneizando, existen derechos que son muy parecidos, pero ojo, también existen derechos diferentes. La aproximación del territorio negro al territorio indígena es diferente. Más aún, existen ya, hay una tesis doctoral nuestra de la doctora Liz Neider, por ejemplo, que parte del principio de, bueno, sí tenemos derechos parecidos, pero hay temas que nos diferenciamos, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. No hay que volverlo al negro indígena, ¿no es cierto? O sea, hay que reconocerle su diferencia, ¿sí? Y no necesariamente tienen que ser iguales. Bueno, frente bueno, yo quiero agradecerles a Audrey, a Ani, a Soraya y a Juan por las intervenciones y por venir a conversar sobre estos temas. Y hay un tema que todos coinciden y coincidimos. Esta sentencia tiene que ver con identidad, realmente con identidad. Y dejamos de hablar un tema que Juan plantea y también Ani lo planteaba, que es los efectos que tienen las armas en las comunidades. Es que, eso cuando se hizo la sentencia del desplazamiento forzado y los autos de seguimiento sobre comunidades negras, la T025 del 2004 y los autos de seguimiento sobre desplazamiento forzado, lo que se mostraba es que el conflicto armado y la participación de las comunidades en el conflicto armado, a las que más los afectaba eran las comunidades. Y a las comunidades también, en sus derechos en específico. Claro, donde hay armas, la justicia el que administra justicia no priman las armas, sino el más fuerte. El tema de los cultivos ilícitos, etc. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay unos efectos bien importantes que hay que evaluar. Que un miembro de una comunidad se vaya a prestar el servicio militar, claro que lo desarraiga, pero también lo trae con costumbres diferentes. Yo creo. Hay tesis, no sobre comunidades negras no vi, pero ayer que estaba tratando de revisar esta sentencia para hacer esta inversión, hay tesis de antropólogos que muestran que una persona como el doctor Gonzalo, que prestó el servicio militar, o no prestó, creo, lo cambia. Lo cambia, por eso, lo puede cambiar. Entonces, es eso. Yo los dejo con esas pequeñas notas que había tomado. Les agradezco mucho y pues espero me vuelvan a invitar a estos temas. Gracias, muy amables. Como acto de cierre, daremos un espacio a los asistentes que están vía Teams por si desean hacer alguna anotación o tienen alguna pregunta para que nuestros participantes las puedan contestar. Entonces, si lo tienen, por favor, tenemos al doctor Juan Carlos Espina Rendón. Adelante.
Buenas días. Sí, señor, ya lo escuchamos. Bueno, pues agradezco este espacio. Realmente me pareció muy interesante la convocatoria a conversar sobre el tema. Yo participé como accionante en este caso. Me produjo esta sentencia y quería hacer algunas anotaciones sobre algunas de las cuestiones que se conversaron el día de hoy, todas realmente enriquecedoras para este propósito de seguir fortaleciendo la jurisprudencia constitucional que proteja a las comunidades étnicas en Colombia, en concreto a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Quería anotar una primera cosa y es la importancia de esta sentencia en el contexto del año 2021 y especialmente porque la evolución jurisprudencial de la Corte en relación con la protección de las comunidades negras eh, viene especialmente desde el año 2009 y está en el marco de una discusión mucho más amplia sobre el reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana. Es algo que voy a abordar un momentico, si me lo permiten, más adelante. La sentencia, al ampliar el reconocimiento en relación con la protección de la identidad y diversidad étnica, creo que da un paso adelante que faltaría ahora obtener en relación con las comunidades indígenas, y es la posibilidad de que la certificación o la acreditación como miembro de la comunidad ya no solo la hace el Ministerio del Interior. Si ustedes se fijan, en la parte resolutiva no solamente se dice que el Ministerio del Interior certifica, sino que también lo pueden hacer las propias comunidades. Esto es algo que históricamente en relación con la exención del servicio militar no han podido hacer las comunidades indígenas. Y yo creo que acá, efectivamente, luego de esta decisión de la Corte lamentablemente no dice que esto le aplica ahora a las comunidades indígenas, pero yo creo que un paso adelante que toca dar desde las comunidades indígenas es exigir que este reconocimiento también sea para ellas. Y, digamos, como accionante pensaría también en la necesidad de que digamos, se pudiera ampliar bajo una nueva demanda contra este artículo en relación con la protección de las comunidades indígenas, precisamente para que la Corte reconozca que el certificado del Ministerio del Interior no es el único documento que podría acreditar esa pertenencia. Ese es el primer asunto. El segundo asunto tiene que ver con lo que ya noté de una discusión mucho más amplia sobre la justicia propia afrocolombiana. Luego de haber presentado esta demanda, en compañía de las comunidades negras presentamos otra contra el artículo 12 de la ley 270, que lo que hace es reiterar el contenido de la Constitución en relación con el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Lo que queríamos con esa demanda era que la Corte estableciera la existencia de una antinomia constitucional y reconociera la existencia de la justicia propia afrocolombiana, al igual que ocurre constitucionalmente con la justicia indígena o con la jurisdicción indígena. No obstante, la demanda fue rechazada, digamos, porque para la Corte era difícil entender cómo un enunciado de una ley que repetía un contenido constitucional era inconstitucional. Yo creo que había una construcción de cargos interesantes, pero lo menciono porque luego de eso, curiosamente, se modifica la ley 270, modifica ese artículo con la última reforma a la justicia. Entonces lo que hicimos fue volver esa demanda a una intervención ante la Corte para que la Corte, en la demanda que tiene que expedir, ojalá muy pronto, yo entiendo que ya están en mora, de la revisión de esa ley estatutaria, determine si hay algún espacio de conversación sobre esa redacción legal del Congreso frente al contenido constitucional, y en esa medida reconozca algún espacio para conversar sobre autoridades jurisdiccionales, justicia y derecho propio de las comunidades afrocolombianas. Yo creo que ese es un siguiente paso que el Taita Juan mencionaba como hacia dónde. Yo creo que el hacia dónde del reconocimiento de la acreditación o la pertenencia por parte de las comunidades indígenas, más allá de lo que diga el Ministerio del Interior, es uno, y el segundo es este paso siguiente que sería un reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana. Y mencionar para terminar que ustedes ya algunos lo mencionaron, efectivamente faltó integrar a las comunidades o a los integrantes de las comunidades RUM en esta conversación. Desafortunadamente no tuvimos forma de hilarlo para efectos de la interposición de la
la demanda, y la Corte tampoco lo hizo, digamos, por cuenta propia. Así que sin duda hay una conversación que debería darse sobre esa materia, y pues es muy interesante también para efectos de la acreditación. Era eso. Muchas gracias por el espacio. Gracias. A usted. Pues muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna anotación o desea hacer alguna consulta? Perdón, si me permite, una cosa. quería compartirles por el chat una guía que elaboramos sobre, digamos, para socializar la sentencia con las comunidades, en la que se establece un paso a paso sobre cómo debería ser el proceso de acreditación y de trámite de la exención del servicio militar ante las autoridades militares. Entonces ya la voy a poner acá en el chat para que todos puedan acceder a ella. Y lo segundo es que, tristemente, luego de que la Corte expide la sentencia, lo que pasó procesalmente es que el Ministerio de Defensa, Interior y en general las autoridades del Gobierno Nacional intervienen diciendo que no se declara inconstitucional. En ese mismo tiempo, el Ejército hace un barrido sobre el número de integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raciales, palenqueras, dice que el número es muy alto, dice que va a tener un impacto significativo la sentencia. Cuando sale la sentencia piden una aclaración, y realmente lo que están es ganando plazo para hacer un proceso que abrieron de reclutamiento. Hicieron un proceso de reclutamiento justos. Por esa época, aún, digamos, con algunas personas estábamos tratando de investigar qué impacto tuvo sobre integrantes de comunidades negras, pero lo cierto es que justo lo hicieron para el momento en que se expide la sentencia, piden la aclaración, y es posible que el desconocimiento de la sentencia y el desconocimiento de los trámites y las condiciones que debían darse para la exención haya conllevado que en este momento estén prestando servicio militar de manera obligatoria integrantes de comunidades que no debían haberlo estado haciendo en virtud de la sentencia. Eran esas dos cosas. Perdón, ya les envío el documento por el chat de Teams. Muchas gracias. Nos lo bajas y lo compartes. Sí, señora. Tan pronto lo envíen. Si no me las quiere. Claro, sí, señora. Finalmente, quisiera agregar algo en lo concerniente a los conceptos. Para nosotros nos genera una serie de incertidumbres en las maneras de conceptuar e interpretar una serie de expresiones que cotidianamente utilizamos. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué es identidad? Pareciera como estúpido preguntar a estas alturas qué es identidad, pero eso no está claro. En la mayoría de las disciplinas, a veces, cuando escriben, dicen identidad, coma, luego cultura, luego lenguas, coma, usos y costumbres. Entonces, usos y costumbres separados de identidad, de cultura. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo sé que para nosotros el castellano es difícil. Entonces nos podemos tener esa comprensión. Y en otros conceptos, que es comunidad, que es pueblo, que es nación, a veces nos tratan de tribus, o en el convenio 169 aparece tribales, agrupaciones tribales, clanes, en fin, una serie de conceptos que hay que trabajar y ponernos de acuerdo en ese sentido. Y cuando se habla de cultura, cómo mediar, cómo armonizar aquello de la interculturalidad. A veces nos miran con ojos de aculturación, y también a veces otros en su apreciación de transculturación, pues a qué se refiere a la final. Entonces hay que concretar todas esas situaciones, ¿sí? Y también relatar algo que ocurre con los mestizajes. En el Guaviare, el pueblo Jiu, dentro de su pueblo Jiu hay un niño con todas las características de afrodescendiente. Él nació allá, la mamá es Jiu, el papá es afrodescendiente, el niño no sabe hablar castellano, habla el idioma Jiu. Él en el 2016 tenía como 8 años de edad, entonces cuando cumpla sus 18 años, ¿qué iba a pasar con la vida de ese joven? ¿Quién lo va a reconocer? ¿Será el pueblo Jiu?
serán los afrodescendientes o quienes son particularidades de todo este tema de mestizaje que ha ocurrido por distintas circunstancias, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por permitirme dejar estas apreciaciones que nos toca seguir trabajando. Muchas gracias, Paito. ¿Quién quiere hacer alguna anotación? Claro que sí. Frente a lo que dice Juan, pues a todos les recomiendo una película que acaba de salir y es colombiana, se llama Entre Fuego y Agua. Si quieres la envío para que la pongas en el chat. Entre Fuego y Agua. ¿Te la envío, Soraya? ¿Cómo hago para enviarlo? Entre Fuego y Agua. Un negro en la cocha. Adoptado, y es muy bella la película. Colombiana la película, por supuesto. Y esa ha sido reenviar, Soraya. Listo, te envío, Soraya. ¿Tú la pasas ahí, por favor? Para que la revisen. La podemos revisar y podemos hacer un foro sobre esa. Pero que Juan, lo invito. Veamos la película y revisamos ese tema. ¿No? ¿De acuerdo? Pero es eso. No, pero y agradecerles a todos también. Perfecto, tenemos una intervención. Tenemos una intervención de la doctora Ani y ya le damos paso. Sí, yo solo quería, digamos, aprovechar luego de los aportes muy interesantes que han realizado las personas que pues, participaron en este escenario, es que yo creo que a modo de conclusión existe consenso en que es necesario o está pendiente a nivel país un escenario de diálogo constitucional con respecto a las comunidades o a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en el país. Esa es una discusión que infortunadamente no se dio en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente porque la población no tuvo esa oportunidad de participar. Digamos que esto es una deuda histórica, si me permiten la expresión, en el entendido de que la población y las comunidades negras y afro nunca hemos tenido la oportunidad de estar en un escenario constituyente para poder efectivamente ser parte del proceso de construcción del país, del concepto, digamos, de lo que queremos constitucionalmente como parte de esta sociedad, y hubiese sido maravilloso que se lograse cuando estaba la Asamblea Nacional del 91, no se realizó. Creo que 30 años después es más que oportuno tener ese diálogo porque todavía hay muchísima penumbra sobre muchísimos de los aspectos y del reconocimiento de derechos, no solo individuales, sino sobre todo colectivos a favor de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Adicional a lo que decía el doctor Filipo hace un momento con respecto a la jurisdicción y al tema territorial, yo creo que otro gran tema que está pendiente de discutir, es el tema de participación política. Por ejemplo, uno encuentra constitucionalmente unas diferencias sobre la participación de la población indígena en Senado y de la población afro en Cámara, que realmente creo que a estas alturas uno no encuentra un sustento y una razón constitucionalmente aceptable para que la población afro no pueda participar a través de una acción de reconocimiento, digamos, diferencial en un escenario de Senado que justamente es una circunscripción nacional, cuando, como ya se ha dicho en este escenario, pues la población afro estamos a lo largo del país. Y otro elemento importante frente al tema de la certificación es justamente eso. Por ejemplo, si yo fuera un hombre negro, tumaqueño, soy una mujer tumaqueña, en este momento tendría un vacío sobre si efectivamente este beneficio de la exoneración del servicio militar me aplica o no. Porque si bien mi color de piel es afro, estoy en una zona dispersa del país, no vivo, no nací en un territorio que sea colectivo, estoy en un centro poblado donde no hay una autoridad étnica que me pueda certificar. Entonces, en este caso, yo como hombre negro de centro poblado, Tumaco, tendría una condición de protección jurídica diferente a alguien que está a 10 o 20 kilómetros de donde me encuentro, porque esa persona sí está en un territorio colectivo. Yo creo que eso, aunque la Corte no profundiza en ese tipo de particularidades y en ese análisis, digamos, profundo sobre estas diferencias, es una conversación del país que está muy pendiente. Afortunadamente no se ha logrado porque no se ha podido todavía concebir plenamente a la población negra como titular de derechos constitucionales, y creo que se han obtenido victorias, pero todavía no hemos llegado a ese punto deseable donde efectivamente uno encuentre que nos encontramos en un plano real de igualdad y poder tener un escenario para que no solo esta discusión
se generen los escenarios políticos del país, sino también donde la población afro, con sus diferentes organizaciones y procesos y plataformas, que creo yo tienen un nivel de empoderamiento bastante alto con respecto a esos temas constitucionales, se hace más que necesario, para poder llegar a eso que la Constitución del 91 pretendió, que si bien no mira que hay como, claro, uno dice la Constitución, artículo 1, 7, 70, ahí está la población negra, pero no mira que realmente el único artículo donde se habló específicamente de la población negra fue el 55 y fue un artículo transitorio. Y eso no es algo, digamos, que se haya hecho al azar. Realmente eso permite comprender cuál es el tratamiento constitucional que ha tenido la población negra en este país y creo que es una discusión que siempre se evade, pero que es necesaria en algún punto para efectos de poder equilibrar esa balanza y hacer un reconocimiento pleno de derechos. Muchas gracias. Para que la doctora aún quiere Muchas gracias, concluir. doctora. Señora, No lo escucho. ¿tienes la cámara apagada? No te escuchamos. Y ahora sí. No tienes audio, no se te escucha. Hola. Ahora sí. Totalmente con Ani, Que que ya hay que darse. que realmente Realmente están teniendo la práctica al cual todos los miembros de comunidades afines. Entonces, por aquí estamos hablando de la vida económica social como una prestación del servicio militar, pero también tiene afectaciones directas en las autonomías económicas de las comunidades negras, ¿sí? Al no reconocer su subjetividad étnica y que no sea claro la afectación de derechos, tiene afectaciones directas en todos los sentidos, tanto civiles y políticos como lo estamos viendo, con efectos de la violencia, con efectos del empobrecimiento, pero también económicos, sociales y culturales que implica este reconocimiento para políticas que permitan autonomía económica en las comunidades. Entonces, hoy estamos discutiendo un tema de acceso a la prestación de un servicio militar a nivel institucional, pero ayer estábamos discutiendo sobre el no quitarle sus conocimientos tradicionales dados en sus bebidas tradicionales. Hoy, por ejemplo, las comunidades que apelan, ¿sí?, a tener este tipo de exenciones, como en la ley del monopolio rentístico, y me refiero a ella porque es el mismo caso, están todavía haciendo, digamos, se les está haciendo quitados todos sus elementos porque no se reconoce un elemento como el biche como parte de la cultura étnica, y todo viene de un contexto atrás que no se reconoce lo negro como parte de la identidad nacional, étnica y cultural. Entonces yo creo que hacer pedagogía institucional es muy importante, pero también ya darle seriedad al contexto y más allá del conflicto armado, ¿sí? Porque creo que esa es otra discusión que se ha quedado, el reconocimiento del territorio, las consecuencias del conflicto en las comunidades, que cae bien en el argumento que estamos dando hoy en día, pero también hay otros derechos que son limitados debido a este tipo de disparidades de entendimiento de la subjetividad étnica negra, en todo su sentido y en todas sus expresiones, tanto lo rural como lo urbano. Y entonces vemos otros temas que salen también a colación y que no le permiten al aparato institucional poder entender por qué en una ciudad como Bogotá, una persona afrodescendiente que sufre de perfilamiento racial en sistemas como el Transmilenio, en las entradas de las EPS, tiene este tipo de situaciones hoy en día más allá del racismo estructural. Entonces yo creo que este tema hay que verlo de manera integral y de manera ecosistémica, las afectaciones que trae a la población afrodescendiente. Entonces, hoy es un tema de libreta militar, pero mañana es un tema de perfilamiento racial directo por parte de la policía y las instituciones militares. Y cuando vemos que piden aclaración 9 días después del fallo de la sentencia, nos indica que la misma institucionalidad no conoce la composición étnica del Estado, y eso es grave. Eso es grave. Entonces yo creería que son discusiones que hay que darlas desde el punto de vista de derechos humanos, pero también desde el punto de vista de autonomía económica de las comunidades y de representación política. Entonces yo dejaría hasta aquí. Les agradezco la participación, que me hayan dejado participar en este espacio.
Muchas gracias, Gracias. doctora. Tenemos una intervención en sala. Segundito, Claro. para completar la idea que hoy es la extensión del servicio militar a las comunidades raizales, a las NAR, pero en realidad hay una cantidad de demandas frente a otras omisiones legislativas. Por ejemplo, a las comunidades de Santa Marta, negros de Santa Marta no se les incluyó en la celebración de los 500 años de fundación. Entonces, son una cantidad de omisiones legislativas que se están mostrando, perfilando, y que están llegando a la Corte Constitucional para que se pronuncie. Y si ya tenemos esta situación y esta exactibilidad condicional, pues puede ocurrir con los otros casos que ya tienen, como la ley 2058 del 2020. En este campo quiero adicionar también una fuerte frente a la evolución que nos contaba Filipo, es la evolución que la Corte Constitucional ha tenido en el manejo de la acción pública de constitucionalidad que se ha constituido en un diálogo jurídico con la gente, ¿no? Que puedan presentar al Estado ese tipo de reclamaciones y pasar de esa tesis rigurosa, ¿no? Donde no sabía, si no existía la norma en concreto, pues no se podía acceder al pronunciamiento de la Corte. Entonces, ese rigorismo de la acción de inconstitucionalidad, porque había que reflejar la norma vulnerada y acogerla o adoptarla con la norma constitucional que se pretende liberar más el razonamiento. Entonces, el hecho que en estos casos, ante la inexistencia de una norma, una omisión de la norma de la ley, se pueda pronunciar, como es lo que está ocurriendo en esta invisibilización normativa de los narcos, ¿no? Y que la Corte Constitucional está aportando, abriendo ese espacio a esas comunidades que desde el constituyente quedaron opacadas, ¿no? Porque no hicieron parte del proceso constituyente. Entonces hay que darle ese reconocimiento especial a la Corte Constitucional en el marco de sus fallos y en especial en este tipo de sentencias. Era eso también para cerrar. Vale, muchas gracias, doctora Soraya. Tenemos una intervención en sala y ya le damos palabra al doctor Carlos Andrés Velázquez. Bueno, yo celebro estos espacios porque aquí es donde se empieza a ver cómo estamos cambiando un poco la visión y cómo nos acercamos al derecho. A propósito de eso, en un reciente artículo que presenté para las jornadas, yo hago una lectura de cómo estos fenómenos constitucionales de diálogo intercultural o los denominamos así como una excepción etnocultural, de cómo la Corte ha establecido una línea jurisprudencial para, a partir de cosmovisiones, de maneras de entender el derecho diferente, pues se adapta. Y eso parece que es lo que ustedes están señalando, es uno de los datos más interesantes de esta Constitución, que falta mucho para hacer un verdadero pluriétnico, un Estado pluriétnico, ¿no? Hay mucho por hacer. Sin embargo, lo que yo quería contarles es de pronto algo que no sé si conozco del inicio, es como las excepciones etnoculturales, es decir, esta sentencia que para mí es un ejemplo de excepción etnocultural, ya existía, pero existía en el sentido negativo. Si ustedes ven el derecho de finales del siglo XIX, la tenía, pero con esta idea. Está el decreto del 20 de marzo de 1848, 15, perdón, en donde decía que se excluía del alistamiento y del servicio militar, y sobre todo el ejercicio de la Guardia Nacional a los indígenas por considerarlos salvajes, ¿no? Entonces, esa era una aplicación etnocultural, pero en el sentido de ese choque civilizatorio y cómo en el siglo pasado, incluso hoy, se sigue viendo al mundo indígena, al mundo del afro, como un mundo acivilizado, ¿no? Como un mundo de tercera categoría. Y bueno, yo tengo más legislaciones y ejemplos de cómo era negativo, el sentido en donde se excluía del mundo, del sentido del alcance de las reglas de juego constitucional a los indígenas. Pero lo que yo quería acotar aquí al final es que sí se ve que existe dentro de estas comunidades grupos de primera, segunda y tercera, ¿no?
como grado o nivel, ¿no? Estamos hablando que sobre todo las comunidades afro en Colombia han tenido una no sé cómo llamarlo, una discriminación reforzada, ¿no? En donde a pesar de tener respecto a los indígenas la primera jurisprudencia de la Corte Constitucional que estudia el caso del servicio obligatorio en el 93, una sentencia del 94, no sé si la citaron, luego la del 2009, yo hice también una línea, ya existía desde los primeros pasos de nuestra Constitución un reconocimiento de esa excepción etnocultural del mundo indígena, pero miren que requerimos casi 30 o 20 años para que llegara a el mundo afro. Entonces aquí es donde viene la invitación a que si queremos tener un Estado pluriétnico, las reglas de juego tienen que ser para todos. Y vemos esto en materia de consulta, en materia de tierras, ¿no? Como dependiendo incluso entre los propios indígenas, ¿no? Comunidades indígenas, encontramos una diferenciación. No es lo mismo en mi caso que estudio el sistema normativo guayú, cómo se ha elaborado a otro tipo de mecanismos o jurisdicciones especiales indígenas que ocurren en otras latitudes de nuestro país. Es decir, las 115 comunidades que el Estado hasta ahora ha reconocido, todavía no sabemos cómo resuelven sus conflictos, cómo piensan. Entonces, esta invitación aquí para finalizar es que la sección etnocultural debería ser una herramienta completamente cotidiana del ejercicio de la Corte Constitucional, no solo cuando se trata de normas que directamente inciden en los grupos, comunidades indígenas, afro, etc. Debería ser una herramienta como cualquier otra, hermenéutica, para poder desarrollar su interpretación y en general pues, cumplir con sus competencias constitucionales. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a darle paso al doctor Carlos Andrés Velandia y ya continuamos con las anotaciones. Doctor Carlos, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Yo como primera medida quisiera agradecer este espacio, las valiosísimas, digamos, intervenciones que he escuchado, aportan muchos elementos a un tema tan complejo. Y pues más que una reflexión, yo quisiera compartir como una experiencia que he tenido y que tal vez a mi juicio pudiera evidenciar esa complejidad del tema de la identidad cultural. Y es que, digamos, tuve la oportunidad de participar en la consulta previa de una iniciativa legislativa que se denominaba el Estatuto Raizal. El Estatuto Raizal, digamos que era una medida que pretendía atender integralmente a la comunidad, a las comunidades que existen en la isla de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Y dentro de esa consulta, digamos, lo que encontramos, en ese momento yo hacía parte del equipo de gobierno negociador, era que ellos no se reconocían como una comunidad negra, sino como una comunidad indígena que tenía unos raíces en los indígenas misquitos de Nicaragua. Y esto, pues, digamos que de alguna manera refleja la complejidad del autorreconocimiento que tienen nuestras comunidades étnicas. Más recientemente, digamos, y en el ejercicio también un poco de la reglamentación de la Ley 70 del 93, actualmente estamos trabajando en un proyecto de decreto que reglamenta un tema que se omitió en la Ley 70 y es la ampliación y el saneamiento de los títulos colectivos que son adjudicados a los consejos comunitarios. Y cuando estamos, digamos, en esa configuración normativa, claro, encontramos que el pueblo raizal siempre está en la misma parte étnica de los afrodescendientes. Sin embargo, lo que encontrábamos, digamos, digamos, desde el punto de vista de las características de esta comunidad étnica es que no hay consejos comunitarios raizales. Entonces, muchas de las disposiciones, en especial el decreto 1745 que reglamentó la ley 70 en el aspecto de acceso a tierras, digamos, no permitiría que se les pudiera dar este acceso a las tierras sin tener esa estructura social de consejos comunitarios que estén, digamos, organizados de esta manera como tradicionalmente están organizadas las comunidades negras. Entonces, digamos, quería compartir esa experiencia un poco para que, digamos, enriquecer el debate y ver la complejidad un poco de este tema de la identidad cultural y el autorreconocimiento de nuestras comunidades étnicas. Doctor, muchísimas gracias. Se bloqueó. Listo.
Continuamos con el tema de intervenciones. Si alguna persona más desea participar, escalar alguna consulta, este es el momento para que lo puedan hacer. Bueno, siendo las 11:55 de la mañana, les agradecemos a todos los asistentes, tanto en sala como en vía Teams, que nos acompañaron al seminario del discurso de la sentencia C-433-2021. Muchas gracias a la doctora Soraya, al doctor Filipo, al Taita Juan, quienes nos acompañaron en presencia, a las doctoras Audrey y Dani, quienes estuvieron en vía Teams. Les deseamos a todos un feliz resto de mañana. Muchas